sin Fronteras, el programa donde convergen todas las tendencias espirituales. Antes de decirle a quien tengo como invitado en la noche de hoy, quiero agradecer el sinnúmero de llamadas al que ha sido objeto después de los vaticinios o predicciones que se hicieran con el tarot en los últimos programas hechos. Muchísimas gracias por su receptividad y muchísimas gracias por esas palabras tan alentadoras y de los consecuentes televidentes de este programa. Hoy vamos a romper un poquito esquemas y tenemos la grata presencia de nuestro hermano y amigo Marcelino Ramírez, una persona que se ha dedicado al estudio en la parte individual, como él mencionaba, del libro de Urantia. Sí, dije el libro de Urantia. Quizás usted mismo no sabe lo que es el libro de Urantia, y para eso tenemos hoy con nosotros a Marcelino Ramírez. Buenas noches, bienvenido, Marcelino. Buenas noches, Jesús. Quiero darle gracias en primer lugar a Dios por esta oportunidad tan especial, y también gracias, por supuesto, a su persona, a Roberto y a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí en esta noche. Así es que vamos a poner nuestras almas, nuestras mentes y nuestros cuerpos en las manos divinas para ver qué quiere ese Padre que nosotros esta noche compartamos con ustedes y por supuesto con todos los televidentes que nos están observando y nos están oyendo en esta noche. Marcelino, la pregunta obligada es, ¿qué es el libro de Urantia? Bueno, realmente no es fácil decir en dos palabras lo que significa el libro de Urantia por la inmensa profundidad que el libro tiene y sobre todo por la gran importancia para nuestra humanidad del libro. Pero si pudiese resumirse en precisamente la inmensa necesidad de esclarecimiento que el planeta tiene, hizo posible que los seres celestiales que están a nuestro alrededor clamaran a las jerarquías divinas para que se hiciera posible un esclarecimiento cada vez, vamos a decir, mayor de todas estas situaciones que de verdad no estaban esclarecidas a lo largo de los siglos y que habían a veces permanecido en un cierto misterio y sobre todo en un grado de error considerable, lo cual pues ha hecho posible el caos que hemos tenido, y eso fue posible el oír esos clamores de los seres celestiales que nos rodean, y se hizo pues una labor extraordinaria que duró aproximadamente 49 años. Un grupo de seres celestiales hicieron posible con un gran esfuerzo y por supuesto con la intervención de un grupo de seres humanos también, durante estos 49 años se hizo posible una serie de documentos, la elaboración de una serie de documentos. Son en total 197 documentos que contienen una información extraordinariamente profunda de toda la historia de nuestro planeta y por supuesto en forma muy particular todo lo que tiene que ver con esa deidad suprema, las deidades supremas y todo lo que tiene que ver con esa masa de seres celestiales que de una u otra manera intervienen en nuestro ascenso hacia ese Padre. Y por supuesto algo de lo más extraordinario que tiene este inmenso mensaje es todo lo relacionado con la vida y las enseñanzas del gran Maestro y Señor Jesús de Nazaret. Eso pues conforman 197 documentos que constan de 2097 páginas. Los seres celestiales informan que precisamente nuestro planeta se conoce a nivel universal con el nombre de Urantia, y por eso es que se llama los documentos de Urantia o el libro de Urantia, que es lo mismo decir el libro del planeta, el libro de nuestra Tierra. Okay. Tú haces mención de unos seres celestiales. ¿Quiénes son estos seres celestiales? ¿Ángeles, hermanos mayores? ¿De qué manera lo podemos llamar? Bueno, realmente hay distintas maneras de llamarlos a nuestros seres celestiales que están con nosotros y otros que aún no están con nosotros. Sin embargo, una de las cosas que sí le puedo expresar es que estos seres celestiales, algunos son conocidos, otros no son conocidos, y tienen que ver con una agrupación que está más o menos desde los seres que están cercanos a nosotros, como los ángeles guardianes, hasta seres que llegan a tener un nivel realmente elevado de las jerarquías divinas, como por ejemplo seres paradisíacos. Y estos seres realmente, algunos son conocidos, como por ejemplo los ángeles que están con nosotros, ángeles de la guarda, por ejemplo la orden de Melquisedec, la orden, vamos a decir, de los arcángeles, etcétera.
pero por supuesto hay una serie de seres que aún no se habían conocido, no eran familiarizados con nosotros y que por supuesto se nos revelan acá también, como por ejemplo los Melquisedec, que aunque se mencionan no hay una profundización mayor, portadores de vida, la orden Lalonandek, Borondandek, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera pues de que es importante expresarle a los televidentes y a su persona que realmente hay una cantidad de información aquí completamente nueva y que el libro por supuesto no puede ser entendido colectivamente en la época y que se dio, pues se reveló para que fuese entendido en una época posterior, muy posterior. Cuando tú hablas de estos seres celestiales, mi pregunta, mi inquietud es la siguiente. ¿Estos seres celestiales han pasado por nuestro universo local, por nuestro planeta Tierra, o son seres provenientes de mundos parecidos al nuestro o dentro de una escala jerárquica, como tú hablabas? Sí, cómo no. Dentro de los integrantes de la revelación, que yo calculo, porque no hay un número exacto en los documentos, pero yo calculo que estén entre 30 y 50 seres celestiales. Son parte de ellos seres que están con nosotros, que tienen que ver con nuestra custodia, con el ministerio de todos nuestros problemas planetarios, y también muchos otros seres que no están con nosotros, que están en un nivel, vamos a decir, mucho mayor, pero más o menos intermedio con respecto a la inmensidad suprema, y también seres que vinieron expresamente de esa inmensidad suprema, como el paraíso, como el centro de nuestra galaxia, mundos realmente elevados, para cooperar en esta gran revelación. Realmente es una revelación que tiene verdaderamente integrado una cantidad de aspectos de orden científico que tienen realmente conmocionados a muchos científicos amplios. También tiene una inmensa masa de aspectos que realmente tiene muy motivado a filósofos de mente amplia y por supuesto sumamente motivados y regocijados a un cierto número de religiosos que están por supuesto en estos caminos con una mente y un corazón también bastante amplio. Okay. Entiendo entonces, a ver si me corrige, si no es así, que el libro de Durantia viene a ser la respuesta de preguntar quiénes somos, qué somos y a dónde vamos. Efectivamente, yo por supuesto sería, vamos a decir, como un poco respetuoso si insistiera que esto es lo mejor, que esto es quizás la última maravilla, pero quiero ser sincero, quiero aclarar tanto a su persona como a los televidentes que lo supremo en Marcelino es el espíritu que está dentro de todos. Esa es la suprema y extraordinaria guía, el camino, la verdad y la vida. Pero realmente este manojo o este conglomerado de documentos para la experiencia espiritual y mental de Marcelino, que ha estado durante 22 años en esta búsqueda abierta en forma muy personal y siempre dispuesto a que Dios me haga sentir rechazo o aceptación por lo que sea de su voluntad, no ha habido una cosa que colme tanto mi alma y mi mente como esta esplendorosa explicación y realmente estos extraordinarios detalles que están aquí en este mensaje verdaderamente conmovedor, regocijante, vamos a decir motivador de un inmenso deseo de unidad para todos los creyentes, como lo está aquí descrito en este libro, en estos documentos de Durantia. Por eso creo que de verdad puede responder, y en el caso personal de mi experiencia, puede responder a un sinnúmero de incógnitas que uno se imagina y también las que uno hasta el momento no se ha imaginado. Marcelino, cuando te das cuenta de que el mundo está compuesto, el universo, el superuniverso, como tú decías, está compuesto de esta miríada de planetas y de mundos habitados, ¿no te conseguiste con ese choque dentro del agregado psicológico de ya no ser el único hijo predilecto de Dios, sino que como tú había un montón de seres dispersos en el gran universo? Indiscutiblemente, Jesús. Tú sabes que cuando uno está en estos caminos hay cosas que uno por supuesto no ha descubierto y que poco a poco uno tiene que de verdad darse cuenta de que realmente hay cosas que uno no ha concebido que deberían de una u otra manera existir. Y definitivamente hay un cierto choque quizás, no solamente en el aspecto que usted está planteando, sino también en muchos otros aspectos, sobre todo aquellas cosas que han sido arraigadas desde lo más profundo de nuestro corazón. Los arquetipos. Y sobre todo los aspectos que tienen que ver con todos esos esquemas religiosos en los cuales uno se ha desenvuelto y ha vivido y cuesta muchísimo desarraigarlos de nuestros esquemas mentales.
pero definitivamente que cuando uno está abierto a Dios, el trauma o el golpe no es tan mayor, realmente es, pero es atenuado por esa sed, por esa apertura, y siempre el Espíritu de Dios tan sabio y tan extraordinariamente generoso hace posible que uno vaya recibiendo todas estas bendiciones y todos estos cambios y todas estas innovaciones sin un, vamos a decir, sin un trauma mayor, sino realmente con una adaptación cada vez más equilibrada a todas estas cosas que Él quiere que uno vaya recibiendo por la apertura interna del corazón y de la mente a estas realidades vivientes que Él quiere transmitirle a cada uno de nosotros. Bien, Marcelino, nosotros debemos cumplir con los compromisos asumidos por la planta, no sin antes decirle a la gente que nos está viendo que puede comunicarse con nosotros a través del 065-41-1997 y 065-41-0361. En el próximo espacio quisiera, Marcelino, que habláramos un poquito de si acaso entonces el libro de Urantia viene a ser como el manual de organización de todos los que vivimos acá en el planeta. Ya venimos con más de tu programa Saber Sin Fronteras. Bien, y de vuelta nuevamente con ustedes en su programa Saber Sin Fronteras, disfrutando de la presencia y el conocimiento de la experiencia que le da los años a nuestro hermano Marcelino. Les quiero recordar que sus preguntas las pueden formular a través del 065-41-1997 y 065-41-0361. En el espacio anterior, Marcelino, hablábamos si podíamos interpretar con esto de los conceptos de reingeniería, si el libro de Urantia venía a ser como un manual de organización para los que transitamos dentro de este planeta. Indiscutiblemente, los reveladores tienen pues, el objetivo fundamental es precisamente una reorganización de todos los asuntos del planeta en vista de que, según pues lo que ellos expresan, nuestro planeta no es un planeta normal. Es un planeta que realmente sufrió las consecuencias de la rebelión de Lucifer, que efectivamente se produjo hace unos 200.000 años aproximadamente. Esta rebelión de Lucifer hizo posible que tuviera el apoyo de nuestro príncipe planetario que estaba con nosotros más o menos hace unos 500.000 años, producto de que ya este tipo de experiencia o esta experiencia de la época no se encuentra registrada. Apenas los registros comienzan a partir de la venida de Adán y Eva, que apenas más o menos unos 38.000 años. Sin embargo, este príncipe pues, también apoya a Lucifer y hace posible la caída también de Adán y Eva, que efectivamente se produce. Entonces estamos sin un príncipe, sin un Adán y una Eva, que por lo general los planetas normales contienen esos príncipes y ese Adán y esa Eva para el progreso del planeta. De tal manera pues de que luego vino otra revelación epocal, como fue Melquisedec, que tuvo contacto con Abraham y también pues hizo pues no muchos avances a pesar del inmenso esfuerzo. Luego viene la revelación de revelaciones en la figura del Hijo Creador encarnado, en Jesús de Nazaret. Y sin embargo, a pesar de su entrega suprema a la voluntad del Padre, muere en la cruz. Entonces, todas estas circunstancias hacen posible pues que se den estos documentos que vienen de una u otra manera a crear una conciencia mayor, sobre todo en las personas que tienen esa alma y esa mente dispuesta a ese Padre, y de esa manera crear una conciencia en los distintos gobiernos, las distintas instituciones de la tierra, para que a falta de ese príncipe, a falta de ese Adán, de esa Eva, y a falta, por supuesto, de estas condiciones normales del planeta, por supuesto, debido a esta rebelión, fue aislado, conjuntamente con otros planetas en los cuales, por supuesto, hay una vida parecida a la nuestra. Entonces, hizo posible que nuestro planeta sufriera estas circunstancias, y una de las causas fundamentales es comenzar esa reorganización, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social y, por supuesto, en la parte religiosa, de todos esos aspectos que deben irse reajustando para que el planeta vaya entrando en los caminos de la normalidad dentro del tiempo pues indicado. Hay dos inquietudes. Primero, hablas de que el libro es a posteriori. Dices, este libro está concebido para un futuro. Eso quiere decir entonces que si llegara a sembrarse la conciencia a través de uno de esos maravillosos milagros de Dios, ¿cómo quedaría el libro? Porque entonces tú me estás diciendo que en la actualidad no estamos preparados para el libro. Y la otra pregunta es, actualmente estamos siendo bombardeados por la radio, por la televisión, por muchos pseudo esoteristas, gurú, de que esto se acaba.
Entiendo entonces que el libro de Urantia no es partidario de esto, puesto que tú me estás hablando de un futuro. O sea que la vida continúa. ¿Y quiénes van a ser esos elegidos? Muy interesante su pregunta, Jesús, porque permite a los televidentes tener, por supuesto, una claridad un poco mayor de estos misterios. De tal manera que yo agradezco muchísimo esas preguntas y te felicito por la manera como han conducido hasta ahora este programa, este espacio tan especial. De verdad, pues me alegra mucho y sé que el Espíritu de Dios está aquí interviniendo para que todo salga como Él quiere que salga. Definitivamente lo que dije es una realidad. El libro de verdad que se dio con mucho tiempo de anticipación, producto de almas sedientas, de mentes sedientas de la verdad viviente. Y esos maestros, esos líderes y esas personas sedientas tienen realmente el derecho de ir conociendo estas enseñanzas para ir irradiándolas de acuerdo a como el Espíritu se las inspire a cada una de las personas que vayan deseando recibir estas bendiciones. Por supuesto que muchas de las cosas que aquí se expresan no van a ser comprendidas pues, por el hecho de que la humanidad no está realmente preparada para recibir algunas verdades vivientes en cuanto a lo que significa el abrirse para vivir, para vivenciar esas verdades. Y por esa razón, pues la plenitud, vamos a decir que es como para un futuro. Sin embargo, definitivamente lo que usted dice es una realidad. Es importante para todos los que nos estén viendo que reconozcan y que profundicen y que vuelvan la vista hacia lo más profundo de sus corazones, de nuestros corazones, y no dejarnos llevar de cualquier, como dice el apóstol Pablo en la Biblia, de cualquier viento de doctrina. Cualquier persona puede decir cosas y puede pronosticar cosas y que lo que hace es atemorizarnos. Quiero expresarles que el Dios de la vida es un Dios de amor, un Dios no de temor, no un Dios de terrores, sino un Dios verdaderamente que tiene un plan para nosotros lleno de consuelo, de esperanza, de alegría y sobre todo de evitar a toda costa todo lo que tenga que ver con temores que tienen mucho que ver con los instintos animales que nosotros aún tenemos. En ese sentido, realmente el planeta como planeta no tiene un fin ignominioso como muchos pretenden, realmente no hay un fin del mundo. Realmente puede haber algún tipo de conmoción por muchas circunstancias que están ocurriendo en las distintas áreas y en las distintas naciones de nuestra Tierra, pero definitivamente el destino planetario es de luz y vida. Que sea dentro de mucho tiempo, bueno, eso lo dirá la entrega que tengamos cada uno de nosotros como miembros del planeta. Pero definitivamente el mundo va hacia una gloria, hacia una nueva tierra y hacia un nuevo cielo. Esa es la esperanza de este gran mensaje. Y esa es la esperanza que, por supuesto, transmite Marcelino, conjuntamente con tantos otros que están en estos caminos. Y por esa razón, Jesús, es que me mueve pues estar aquí con ustedes y atendí con mucho agrado la invitación que ustedes me hicieron a este programa y sigo compartiendo a nivel nacional este mensaje, aunque un poco en solitario, porque hasta ahora no he tenido la alegría de conocer otras personas que también estén en esto, más o menos de una forma parecida a la mía con respecto al libro de Urantia, pero tengo la esperanza que dentro de poco vayan a surgir algunas otras personas que también estén, vamos a decir, cooperando para que esta esperanza, esta alegría y este consuelo llegue hasta cada uno de nuestros corazones. Si alguno de las personas que nos está viendo, Marcelino, quisiera contactar a alguien acá en la zona para motivarse o para que le orientara dentro de lo que es el libro de Urantia, ¿dónde se debe dirigir? ¿Tienes algún número de teléfono que podamos dar? ¿Alguna persona a la que se pueda contactar? ¿Cómo no? Con todo corazón, con toda alma, por supuesto con toda mi mente y con todo mi cuerpo estoy dispuesto para servir a las manos del Maestro, en las manos del Altísimo. Sin embargo, pues a pesar de las actividades, mi profesión y los compromisos familiares que por supuesto uno todavía tiene, yo sé que Dios está colocando todas las cosas en su lugar para seguir adelante en estos caminos y con todo gusto yo puedo facilitar mi número telefónico para que cualquier persona que tenga interés en que yo venga a compartir con ustedes, con todo gusto me pueden llamar. En caso de que no esté en casa, me pueden dejar el mensaje que yo les devuelvo la llamada. Mi número telefónico es, por supuesto, en mi habitación en Mérida, el 074, el código, el número 633529. Repito, 074-633529. Ahí se pueden comunicar con Marcelino Ramírez y si no, pues me dejan algún mensaje allá que ahí debe estar algún miembro de la familia. Marcelino, tenemos que tocar la parte de la rebelión de Lucifer. A la gente le apasiona mucho conocer sobre las cosas buenas, pero le intriga muchísimo más conocer sobre las cosas malas. Y yo aquí aplico el sabio dicho de que detrás de toda maldad existe un bien oculto.
Yo sé que a lo que expongas sobre la rebelión de Lucifer, luego vamos a ver lo que a bien nos ha regalado el Padre una vez que esto pasó. Sí, realmente se produjo la rebelión de Lucifer. Lucifer no es un ser paradisiaco, o sea, no es un ser creado en el paraíso. Realmente el hijo creador o los hijos creadores es algo nuevo para los televidentes. Yo sé que en el término de las distintas tendencias cristianas, pues siempre, de acuerdo a lo que la Biblia expresa, pues siempre hemos tenido en mente un solo hijo creador. Y realmente nuestro hijo creador, ese hijo que ha creado a una serie de seres, que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, es nuestro único hijo, pero es del sector al cual pertenecemos. Hay inmensa masa de sectores adicionales que son creados por otros hijos creadores. Y por supuesto, aunque existe un hijo eterno y original, por supuesto que también existen otros hijos creadores que vienen de ese Padre. Los hijos creadores son paradisiacos, son de origen en el paraíso. Y esos hijos creadores no solamente crean por evolución criaturas como nosotros, y planetas y todo lo que tenga que ver con nuestro hábitat, con nuestra vida, sino también esos hijos creadores también crean seres celestiales. Lucifer era uno de esos seres celestiales creados por el Hijo Creador, o es uno de esos seres celestiales creados por el Hijo Creador y por el Espíritu Creativo Materno. Y Lucifer pues gobernó hasta hace unos 200.000 años con mucho éxito una pequeña parte de ese universo local creado, que es precisamente lo que los reveladores celestiales llaman sistema de mundos. Nuestro mundo, conjuntamente con alrededor de 600 y pico de mundos, pertenecía a este sistema gobernado por Lucifer, un hijo de Jesús, un hijo del Hijo Creador nuestro. Y hubo una época en que creció tanto que participó en ese ego, en ese orgullo, en esa autoafirmación, en ese engrandecimiento, y eso hizo pues que se desviara, y esa desviación hizo que fuera destituido de esa alta jerarquía que tenía gobernando a estos planetas. Efectivamente hubo, después de la guerra en los cielos que efectivamente se produjo, de esos 600 y pico de planetas hay 37 que continuaron apoyándolo, o sea, sus príncipes continuaron apoyando a ese Lucifer, y uno de ellos fue nuestra Tierra. Y esos 37 planetas con nuestra Tierra fueron aislados, y lamentablemente el producto de ese aislamiento fue lo que condujo a este caos, al hecho de que el príncipe planetario nuestro, que hace unos 500.000 años se había otorgado a nuestro planeta, apoyó a Lucifer, también realmente sumió a nuestro planeta en un caos. Después de la venida de ese príncipe, transcurrieron unos 460.000 años. Hace cerca de 40.000 años vino Adán y Eva, dos hijos divinos, y por muchas circunstancias pues se produjo un caos también, una jugada, vamos a decir, de esa famosa serpiente antigua, este príncipe planetario, e hizo caer a Adán y Eva. De tal manera de que esta caída de Lucifer produjo la caída del príncipe, la caída de Adán y Eva, y no tenemos hoy verdaderamente un ritmo normal en el planeta. Es decir, la lucha que tenemos hoy entre el espíritu y la carne es mucho mayor a la que pudiésemos tener si nuestro planeta fuera normal. Los Adanes y las Evas no solamente vienen con el propósito, o el Adán y la Eva, no solamente vienen con el propósito de aumentar el crecimiento en cuanto a la capacidad espiritual y mental de los habitantes del planeta, sino vienen con el propósito de elevarnos físicamente con la mezcla de sus razas. Y hemos tenido pues esa dificultad de no poder haber sido elevados suficientemente, aunque por supuesto el derramamiento del Espíritu del Hijo Creador ha hecho gran trabajo por nosotros y ha hecho que no hayamos tenido un desconsuelo tan mayor, pero definitivamente sigue un planeta, vamos a decir, sin cierto rumbo. Y ¿Seguimos aislados actualmente? Seguimos aislados hasta que no sea juzgado Lucifer. Una vez que Lucifer sea juzgado, definitivamente podremos tener ya una conexión de esos circuitos espirituales que se desconectaron, y esa conexión va a hacer posible un cambio que no se detalla acá, pero que sí va a haber un cambio y una esperanza para un mundo mejor, un mundo ya más dentro de la normalidad. Tenemos que cumplir nuevamente con los compromisos de la planta, no sin antes decirte y preguntarte, ¿existe alguna relación con ese príncipe que tú nombras en la caída de Adán y Eva, en lo que fue la Atlántida, en lo que fue Lemuria y Sodoma y Gomorra? Ya venimos con más de Saber Sin Fronteras, el programa donde convergen todas las tendencias espirituales. Hoy
con nuestro invitado Marcelino Ramírez, hablándonos sobre el libro de Urantia. Bien, les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 065-411997 y del 065-410361. Marcelino, te preguntaba, te hacía mención de la participación de este príncipe, de Lucifer, en cuanto a la caída de Adán y Eva, y te preguntaba si dentro del libro existe alguna relación con lo que fuera la Atlántida, cómo fue eliminada, Lemuria, cómo fue tapiada por las aguas, e incluso la misma Sodoma y Gomorra. ¿Qué tiene que ver este señor o este ser con toda esta calamidades y caos? Bueno, mire, en primer lugar, Jesús, quiero comentar para los televidentes, por supuesto, que nos están observando, y para usted que está acá en este programa, juntamente con las personas que nos acompañan, que están fuera de cámara, que la humanidad, sobre todo los cristianos, siempre han tenido durante los siglos pasados la creencia de que Lucifer, Satanás, el príncipe del planeta, Belcebú, es un solo ser, el diablo, ¿no? Y realmente son 4 seres diferentes, pero aliados en la rebelión. Hasta este momento, de acuerdo a la información dada por los reveladores, se encuentra toda la masa de seres que se rebelaron, conjuntamente con Lucifer, conjuntamente con Satanás y con Belcebú, presos en un mundo cárcel, muy lejanos de nuestra tierra. El único ser que está libre es precisamente el príncipe planetario, ese príncipe que hizo pues posible la caída de Adán y Eva con esas, de una u otra manera, artimañas que de una u otra forma trató de planificar para que Eva cayera primero y por supuesto Adán posteriormente la siguió. Sin embargo, este príncipe puede tener muchísimo que ver con muchos aspectos negativos del planeta, pero mucho del mal que no le corresponde se le ha achacado a él. Incluso uno oye por ahí a las distintas tendencias, los distintos hermanos, por supuesto, hermanos nuestros, de las distintas tendencias cristianas, que para todo es Satanás, que nos tiene tomado del cuello Satanás para todas las cosas, y realmente no es así. Sí hay culpabilidad de muchos aspectos que tienen que ver sobre todo con este retraso en nuestro planeta, de muchos aspectos que deberían estar más adelantados, pero definitivamente ese príncipe no puede ni siquiera acercarse al ser humano de fe. Por eso es que dice la Biblia, el que tiene fe, el diablo o Satanás no le toca, porque dentro de nosotros existe una chispa divina del Padre, dentro de todas las mentes normales, y esa chispa divina del Padre está realmente envuelta o irradiada o vamos a decir cubierta por el esplendor del Espíritu del Hijo derramado en Pentecostés. Y además tiene la influencia del Espíritu del Espíritu. La triple personalidad, Padre, Hijo y Espíritu, se encuentran irradiando al ser humano y en forma muy especial, un fragmento que está en forma, vamos a decir, redundando, en forma fragmentada, como vamos a decir, formando parte del ser humano. Y en eso sí es importante que los televidentes tomen nota, porque el objetivo de Marcelino no es tanto transmitir un libro para que lo compren en forma comercial, ese no es el objetivo. El objetivo es transmitir un mensaje donde el Padre nos habita, ese Hijo nos habita y ese Espíritu nos habita. Y el confiar en esa presencia triple o única, si es que no la podemos concebir triple, es el centro de todo, es el vamos a decir, el único camino, la única posibilidad de crecer. Entonces ese príncipe ni siquiera puede acercarse a un ser de fe, ni siquiera porque los príncipes rebeldes, como el caso del príncipe de nuestro planeta, son serviles ante la chispa, ante ese esplendor de la chispa, y por eso no pueden acercarse. Solamente pudiera acercarse a un ser si ese ser quisiese ser maldecido por su malvada presencia, únicamente, de resto no puede acercarse. De esta manera pues de que es posible que estos pueblos, estas civilizaciones hayan tenido estos fines, como usted menciona, pero tiene más que ver con fenómenos y acomodos terrestres que como maldiciones o como castigos. Tiene mucho que ver con los movimientos de las capas terrestres, con todo un proceso natural de reajuste que la Tierra está hasta este momento tratando de hacer, porque nuestro planeta, la gente, las personas piensan que nuestra naturaleza es perfecta y no lo es, está en proceso de perfección. Para uno, por supuesto, puede ser esplendoroso y realmente impactante algunas de las cosas
que nosotros observamos o todas las cosas que observamos en la naturaleza, pero sí todos estos desórdenes pues manifiestan el grado de imperfección que tiene el planeta, y todos estos hundimientos, todos estos procesos no son por una parte un castigo así como se ve, ni tampoco una mano allí que está como queriendo hundir a estas civilizaciones, ¿no? Sino que son fenómenos que han tenido que ver con un proceso natural, algunos fenómenos que realmente han sucedido, otros simplemente han tenido que ver con algunos mitos y leyendas que no realmente se han producido estos fenómenos que el ser humano cree. Y con eso pues yo creo que puedo dejar más o menos clara la respuesta que usted está aspirando referente a la intervención en forma, vamos a decir, global en el planeta de este ser que aún está libre en nuestro planeta. Marcelino, cambiando un poco el enfoque del programa, hay algo muy importante y que a mí me impresionó la vez que lo escuché de tus labios, y era sobre los hermanos del Maestro Jesús, o de Micael, como lo queramos llamar, e incluso la historia de cómo manejaba las lenguas, cómo fue que aprendió a manejar las lenguas. Yo quisiera que me hablaras un poquito de esa parte. De la familia de Jesús. La familia de Jesús. Bueno, mira, es un tema muy delicado, Jesús, producto de que realmente nuestro país es eminentemente católico. Yo tuve la oportunidad, y disculpa que te interrumpa, de tener a un padre acá en mi programa, y él me reconoció que sí, que efectivamente Jesús tuvo hermanos. Bien, yo agradezco mucho eso, esa intervención suya, porque no es por ningún tipo de temor humano, porque realmente no es el temor lo que uno debe tener, pero sí debe tener un respeto, una prudencia, y sobre todo uno debe tener claridad de que cuando se llega a alguien no se llega por descalificar lo otro de alguien, o algo, perdón, algo del otro o de los otros, sino tratar de ver cómo tocamos aspectos que nos unen, ¿no? Realmente tenemos que estar claros que las distintas religiones, las distintas instituciones religiosas de la humanidad tienen dogmas, tienen creencias que para ellos son muy rigurosas. Y esas creencias pues realmente Dios las sabe, y Dios no deja de amarles por esas creencias aunque sean erróneas. De tal manera que yo quiero decirle que yo tengo muchísimo respeto, yo soy una persona bautizada católica, hasta este momento no tengo el menor interés de bautizarme en otra religión, y tengo el más absoluto respeto por todas las personas que están en todas las religiones. Tengo el más grande respeto por las distintas creencias de los dogmas católicos, y por supuesto porque es nuestra religión, aunque uno no la practica con rigurosidad. Tengo muchísimo respeto. Sin embargo, sí, efectivamente Jesús, la Biblia expresa de los hermanos de Jesús. Cuando Jesús se acerca a Nazaret, no es el hijo del carpintero José, no es su mamá María, no son sus hermanos Santiago, Simón, José, Judas, no están sus hermanas ahí con nosotros. ¿Cómo es que dice que es hijo de Dios? Y así como eso también en otros lugares, en otros aspectos, en otras partes de la Biblia, también expresan, por ejemplo, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y así sucesivamente aparecen algunas menciones. Por supuesto que la Iglesia Católica desde un principio había habido muchísima polémica desde los primeros siglos con respecto a la familia de Jesús, y que realmente no podía haberse María contaminado de semen de José, porque debería haberse mantenido ese útero limpio. Bueno, eso fue realmente muy difícil, esa gran polémica en los primeros siglos. Y eso hizo posible que la Iglesia adoptara posteriormente un dogma vigoroso de que de verdad no debían haberse llamado hijos. La Iglesia Católica tiene razón al expresar que esas palabras de hermanos, de sobrinos, de primos no existían como palabras aparte, o no existen en el idioma hebreo. Y por esa razón ellos suponen y creen, por supuesto, que ellos, lo que la Biblia expresa, como por supuesto lo dice en la Biblia católica, de hermanos quiere decir parientes. Pero efectivamente, ya que usted me abre esa posibilidad, y con el mayor respeto que me merecen estos hermanos que nos están escuchando, católicos, porque yo también soy una persona católica, efectivamente la revelación expresa que sí hubo 8 hijos después de Jesús. Después de Jesús vino Santiago, después Simón, después José, y después Judá, no Judas, sino Judá. Hay uno que no se menciona en la Biblia porque murió muy pequeño, Amós. Y también 3 hijas, que la mayor era Miriam, luego Marta y luego Ruth. Cuando José muere, Jesús tenía 14 años de edad. Eso fue una cosa extraordinariamente difícil para Jesús.
Y cuando José allí muere... es donde Jesús pasa y va a trabajar con los Zebedeos. No exactamente, porque no, indiscutiblemente que no. Cuando va a trabajar con los Zebedeos, su tocayo, porque su tocayo es el gran maestro, ¿no? Jesús. Él permanece, realmente a Jesús se le complica ahí, vamos a decir en términos criollos, la vida, se le complica. No ha habido ningún otro ser, ni habrá ningún otro ser que haya tenido una situación tan difícil después de los 15 años, entre los 15 y los 20 años como Jesús. Es una de las cosas que a uno le conmueve el alma, una de las cosas más pletóricas, más regocijantes, más vibrantes de estas revelaciones es toda esta vida que está año por año, vida y enseñanzas del Maestro. Y una de las cosas más extraordinarias es la que él experimenta entre los 15 y los 20 años de edad. Realmente Jesús tiene que hacerse cargo de sus hermanos, fue como hermano padre, y él no se casó, efectivamente no tuvo hijos, porque no se le permite a un hijo creador encarnado dejar la especie de su herencia a nivel de genes. Por muchas circunstancias no se le permiten, por eso de las castas y una cantidad de cosas no se le permite, pero sí fue un padre para sus hermanos, sus 8 hermanos, 3 hembras y 5 varones. Cuando José muere, el padre, realmente María queda encinta de la última, Ruth, y prácticamente para Ruth fue un hermano padre. Fue una experiencia extraordinaria, y cuando va a trabajar con los Zebedeos, que efectivamente uno de los últimos trabajos que hace el maestro es construir barcas, fue precisamente cuando se va a una edad alrededor de 27 años y medio, ¿no? A esa edad parte de Nazaret, ya los hermanos mayores se han casado. Es una experiencia pletórica, extraordinaria. Él tiene dificultades con 2 hermanos rebeldes, que nuestras familias no se vayan a acongojar por la rebeldía de sus hijos, porque efectivamente aún el maestro tuvo 2 hermanos rebeldes, José y Judá, especialmente Judá, después se acomodaron, pero fue mucha la dificultad que tuvo con esos hermanos. De tal manera pues de que sí efectivamente tuvo esta experiencia, y yo quiero expresar un mensaje aquí a los hermanos católicos, a los hermanos evangélicos, que no tenemos que buscar ni meternos con la Madre María para más bien dividirnos, sino lo lógico es tocar los temas que nos van a unir en vez de tocar aquellas cosas que nos desunen. No debemos tocar tanto las imágenes y tanto estas cosas que a lo mejor son tan importantes para algunos, pero yo creo que lo más importante es la fe, los valores, esas cosas que tenemos dentro de nuestro corazón y que nos van a ayudar a vernos como hermanos, porque la unidad no viene por los dogmas, por las doctrinas, por las interpretaciones de los libros sagrados. La unidad viene por esos valores, por esa identificación de ese espíritu nuestro con las cosas que realmente tienen que ver con los aspectos positivos que nos van a unir, con esos ideales, con esa punta de la pirámide, con esa cúpide que es la luz suprema del Padre. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos esas posibilidades de salvación y todos somos hermanos. Las creencias no son tan importantes para Dios, ni los dogmas, ni las distintas interpretaciones. Lo que importa es la fe viviente de cada uno de nosotros. Hay algo que usted me preguntaba adicional que quisiera que por favor me lo recordara porque se me escapó para respondérselo. Nosotros debemos Jesús. cumplir, Marcelino, con los compromisos asumidos por la planta. Y quería decirte que si he sacado a colación esta parte de la vida de Jesús es para ilustrar a través de tu estudio con el libro de Urantia que Jesús fue tan humano como nosotros mismos y que vivió en carne propia cada una de las cosas que nosotros vivimos a diario. Ya venimos con más de Saber Sin Fronteras, el programa donde convergen todas las tendencias. Qué hermoso es saber que tengo por encima de mí a un padre que sufrió lo mismo que yo sufro, que conoce mi sufrir y mi sentir. Así me siento cuando me doy cuenta de que Jesús, Micael, el Maestro Jesús, nuestro amado Jesús, fue tan humano como nosotros y era mi hermano, mi amigo, y lo es aún. O sea, que igualito sudaba, saltaba, sufría y padecía. Me hace sentir como que más cerca de él, me permite verlo como mi verdadero amigo. Es apasionante, Marcelino, después de los años que uno tiene dentro de la búsqueda para llegar a Dios, conocer que las cosas no fueron como eran, pero que tienes la posibilidad de enmendarlas ahora. Cuando tú comienzas a hablar sobre los hermanos de Jesús, sobre la familia de Jesús, para muchos es nuevo. Y más que poder atacarte o más que poder llevártela en contra, yo los invito a que estudien, a que busquen, a que se incentiven a buscar esa verdad, a leer e incluso a consultar con los mismos padres de cada iglesia o a los mismos, ¿cómo se le llama?
estas personas que guían los grupos dentro de los evangelios. Pastores. A los pastores. Aquí en este mismo programa nosotros estamos abiertos a todas las tendencias y es una de las partes de los eslogan de mi programa, o sea, donde convergen todas las tendencias espirituales. Nosotros no descalificamos y por el contrario a todo aquel que crea tener la verdad y la razón, yo los invito para que compartan con nuestros hermanos, con todas esas personas que están en su casa, para que las motiven, para que les den la oportunidad de volver a entrar o de llegar a ese punto divino que es Dios. Jesús en el libro tiene muchos mensajes. Hay uno que hablaba sobre el bien y el mal. Yo quisiera que tú, sé que no tenemos el tiempo porque ya es el último negro del programa, pero que sí me tocaras todos estas conferencias, exposiciones, discursos o mensajes que el Maestro Jesús dentro del libro de Urantia nos regaló. Sí, mire, realmente Jesús es tan pletórico, es tan rico, es tan realmente regocijante lo que podemos encontrar las almas sedientas y abiertas al Espíritu. Con todo lo que los hombres nos puedan enriquecer, tenemos que estar abiertos al Espíritu. Y esa ha sido la tendencia de Marcelino. Una de las cosas más regocijantes, más esperanzadoras y más verdaderamente consoladoras que tienen estas revelaciones es toda esta experiencia del Maestro. El Maestro tiene una experiencia rica, extraordinariamente rica, mucho más rica de lo que la mente cristiana se ha imaginado. El Maestro no solamente da discursos, vamos a decir, en su vida pública. Él tiene experiencias previas extraordinarias, incluso una vez que él cumple con todos los deberes familiares, porque para las familias judías es un requisito o un rigor extraordinario su familia. Él, pues, por ser judío también tenía ese rigor. Y eso fue lo que causó el dilema a su edad temprana, que un deseo de transmitir a ese padre viviente en su alma y también un deseo de que su familia llevara un ritmo equilibrado. De tal manera que antes de comenzar su vida pública, después que parte de Nazaret, él se aventura a conocer el Mediterráneo, a experimentar con las distintas razas de la humanidad durante casi 2 años. Y eso le produjo a él un viaje acompañado de 2 hindúes. Él no llegó a ir a la India, pero estuvo con 2 hindúes y tuvo una experiencia extraordinaria de lo que se vivía en la India a través de estos 2 hindúes, mercaderes, y tuvo una experiencia extraordinaria y maravillosa en las distintas partes del mundo conocido, ese Mediterráneo conocido. Y expresó incluso en esa experiencia previa de unos 2 años que su familia casi que lo daba por muerto, pero el papá de los Zebedeos era el que sabía exactamente qué rumbo tenía y los mantenía consolados. Definitivamente tuvo experiencias extraordinariamente pletóricas. Es bueno que los televidentes estén claros y que nosotros podamos comprender de que así como el humano aprendió mucho de los misterios divinos, ese divino hecho carne aprendió mucho de los misterios humanos, compenetrándose con el ser humano y aprendiendo de las experiencias humanas, no solo de su cuerpo, de su mente y de su ser, sino de todos los que tuvieron experiencia con él. En un lugar que se llamó Urmía, tuvo quizás el esplendor, vamos a decir, esa capacidad o esa posibilidad de expresar esa capacidad extraordinaria del Maestro, antes de su vida pública, por supuesto, antes de elegir 2 discípulos. Y eso fue en Urmía, tuvo, vamos a decir, una conferencia, vamos a decir, sistemática, o varias conferencias, creo que 24 sesiones. Y eso fue extraordinario en esa localidad, producto de una exigencia que le hicieron a él para que una cantidad de personas de las distintas tendencias de la humanidad creyente se reunieron y él vamos a decir, los educó sistemáticamente. Él tuvo muchísimas otras experiencias, pero una de las experiencias más pletóricas y más extraordinarias, a lo cual se debe el auge del Evangelio como una tercera causa. La primera fue haber elegido a Pedro como apóstol. Otra causa fue haber tenido un contacto a los 18 años de edad con un tal Esteban, y que ese Esteban quedó tocado, y que ese Esteban siguió el mensaje de ese Jesús crucificado, que nunca asoció con este Jesús que había conocido en Jerusalén, pero que hizo posible que él fuera el primer mártir. Esa fue la otra causa. Y ese martirio de Esteban hizo que Saulo se convirtiera a Pablo.
y fue otra causa. Pero otra de las causas, una tercera, además de Pedro y Pablo como apóstol, fue precisamente el hecho de que él tuvo contacto con 32 líderes, hombres y mujeres, en Roma, en esa gira extraordinaria, casi a su parte final. Y ese contacto extraordinario y maravilloso que tuvo Jesús, realmente fue tan esplendoroso que 30 de esos líderes, de mentes más abiertas, no de mentes tan rigurosas como por supuesto existían en la época en las distintas religiones conocidas, hizo posible que dieran ese fruto tan extraordinario. Recuerdo yo, incluso textual, y yo trato de repetirlo para yo hacerlo vida, él utilizó una técnica extraordinaria, dice así en forma textual en la revelación, dice, cuando tuvo contacto con estos 32 líderes, dice, durante más o menos 6 meses de contacto íntimo con ellos, dice, fue este su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. ¡Qué prudencia! ¡Qué bendición! ¡Qué pletórico! Eso pues lo ha repetido muchas veces Marcelino, para evitar gastar energías en querer convencer a una persona cuando esa persona no desea ser verdaderamente bendecida por la mano divina. Así como eso, por supuesto, tenemos esta inmensa masa de discursos que ya comienza él a dar en su vida pública, incluso discursos adicionales, y por supuesto este mensaje pletórico del Maestro, este mensaje lleno de riqueza, que aquí pues se expande con lujo de detalles en forma extraordinaria, tiene como centro fundamental algo que debemos tomar muy en cuenta, y yo quiero mirar a los televidentes en este momento para decirles, el centro del mensaje del Maestro, el centro del mensaje repetitivo a sus discípulos y a todas las personas que se acercaban a él, era como centro fundamental lo siguiente: Dios es Padre de todos los humanos y en consecuencia somos hermanos. Ni siquiera que debemos vernos como hermanos, sino que somos hermanos. Ese mensaje de paternidad y de hermandad de los hombres es lo que va a ser la unidad de los creyentes. Por eso, este mensaje de Jesús no solo llega a todas las tendencias cristianas de la humanidad, también llega a todos los mahometanos, a todos los hindúes, budistas y de otras tendencias hindúes, a todos y cada uno de los judíos, y por supuesto a cada creyente de la humanidad. El Padre universal es Padre de todos, y en consecuencia todos y todas somos verdaderamente hermanos, no solo por ser hijos de una misma tierra, sino porque dentro de nosotros está la presencia de ese Padre, de ese Hijo y de ese Espíritu. Es cierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero aún así, todo creyente que no esté en las tendencias cristianas, pero que de verdad tenga como un Padre amoroso a ese Padre en el cual cree, va a ser salvo. Y va a ser salvo porque ha depositado la confianza en ese Padre amoroso. Muy, muy, muy bellas tus palabras, y espero que no las apreciemos como bonitas, sino que las dejemos caer dentro de la arena de nuestro corazón, y que esa arena se convierta en un abono fértil que le permita ir creciendo, de manera de poder entender realmente lo que es la esencia de tu mensaje, que es poder amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Se nos acaba el tiempo, y yo quisiera pedirle a Marcelino, si tuvieras que vender el libro ahora, ¿qué resaltarías de él? Antes quizás cuando yo comencé en esto, pues tenía un poco de insistencia en que se adquiriera el libro. La experiencia de 5 años de estar compartiendo unas 111 o 112 charlas en unos 9 estados, con muchas dificultades, pero con gran éxito y con gran esperanza de que cada día se produzca mayor posibilidad de crecimiento. Ahora no, ahora incluso las personas que deseen tener el libro les digo no lo compren todavía, busquen un amigo, una amiga, un familiar que lo tenga y vean a ver si leyéndolo, dándole un vistazo, sienten la necesidad. El libro no es para archivarlo, ni mucho menos para gastar un dinero indebido. Pero en cuanto al mensaje, si quisiera dar el mensaje, pues yo resumiría en que ese Padre nos habita, ese Padre en chispa divina nos habita, somos hijos de Él y somos parte de Él. Y ese Hijo está con nosotros.
Y ese espíritu de la tercera persona, el Espíritu Santo, también está con nosotros, además de los seres celestiales que nos rodean. Lo que quiero realmente que tengan como centro, y ese es el objetivo de Marcelino, es que verdaderamente el libro nos expresa que de verdad somos hijos de Dios, somos amados hijos de Dios todos, algunos un poco rebeldes, otros menos rebeldes, pero que ese hecho de ser familia de Dios es el centro fundamental de todo, y ese es el mensaje central de este extraordinario conglomerado de revelaciones en estos 197 documentos que conforman 2097 páginas. Que ese Padre nos habita, que ese Hijo nos habita y que ese Espíritu nos habita, por lo cual somos sus hijos y somos hermanos. Ese es el centro del mensaje. Marcelino, brevemente, ¿qué es un estado moroncial? Bueno, realmente hay mucha confusión en la humanidad referente a la realidad que nos espera después de la muerte. Mucha gente incluso piensa que vamos directamente al Padre, a Dios, al cielo en espíritu, y jamás podemos llegar a una realidad espiritual antes de pasar por una realidad intermedia. Esa realidad intermedia se ha confundido con infierno, con el abismo, con algunos estados lugares de espera, con mundos, qué sé yo. Pero incluso hasta le han dado una dimensión. Exacto. En todo caso es una realidad que es intermedia. La realidad material, esta es, por supuesto, es nuestra primera realidad, es esta donde tenemos el origen. Después vamos a ir a una realidad que es muy parecida o similar o igual a la realidad en la cual se presentó Jesús a sus discípulos durante 19 veces en los 40 días después de resucitado. Se presentó alrededor de 1000 personas en 19 veces, 19 oportunidades, 19 apariciones. Esta realidad en la cual se apareció Jesús es la realidad que vamos a tener posterior a la muerte. Y es una realidad que no es ni material ni espiritual, es semi-espiritual y semi-material. Más pesada que el espíritu, pero más liviana que la carne, que el cuerpo. No es observable a simple vista. Y se llama realidad moroncial. Moroncial significa ni material ni espiritual. Para poder llegar al primer cuerpo espiritual propiamente dicho, después de nuestra muerte, tenemos que realizar 570 cuerpos o cambios moronciales para poder tener el primer cuerpo espiritual propiamente dicho. De allí que estos 570 cuerpos moronciales vamos a tenerlos en lo que el Maestro dijo a sus discípulos como las moradas en la casa del Padre. Estos muchos mundos que vamos a habitar después de este mundo evolutivo, mundos gloriosos que van aumentando en gloria y en dimensión, pero que de verdad no podemos entender ahora porque vamos a ir a experimentar lo que el oído no oyó, lo que el ojo no vio, lo que la mano no tocó. De tal manera que sí nos queda esto como una gran esperanza, como un gran regocijo, que ya no vamos a tener estos males del cuerpo si nos abrimos pues de alma y mente a ese Dios, y que de verdad nos va a esperar allá un cuerpo mucho más consolidado, mucho más vigorizado, aunque no sea un cuerpo propiamente espiritual. Es una realidad moroncial. Esta realidad moroncial ya la tenemos, pero no la podemos ver, observar en nuestra alma. Esos valores, esos sentimientos no es de este mundo, sino son valores que van a tener cuerpo en otros mundos, y por eso es que se llama una realidad moroncial, esa que nos espera estos mundos de gloria. Bien, Marcelino, nosotros nos tenemos que despedir, ya se nos acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer tu presencia, tu sabiduría y tu ejemplo por encima de cualquier cosa, porque yo soy de los que dice que nosotros debemos ser ejemplo de los que predica, y efectivamente tú para mí lo eres. Y te comprometo a una próxima vez para que nos expliques esa hermosa manera a través de las láminas de enseñar los mundos. De verdad, muchísimas gracias, y a ustedes en casa hasta el próximo miércoles, si Dios nos lo permite y si nuestro presidente nos deja. Que tengan buenas noches.